Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Buenas noches, bienvenido. Me da gusto verle, me da gusto verla. Qué bueno que se dio cita. Bueno es alabar el nombre del Señor, amén. Y cantar salmos a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo está, amado hermano? Buenas noches. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios. Antes de que comencemos, amado hermano, déjeme darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Las personas que nos visitan por primera vez, si me ayudan levantando su mano para que los ubiquemos y los podamos saludar. Javier Uriel Álvarez. Javier Uriel, levanta tu mano. Bienvenido, Javier, Dios te bendiga, bienvenido. Siéntete como en casa, no tan a gusto para que no te vayas a dormir, pero bienvenido. Julián Estrada Figueroa. Julián, Dios te bendiga, Julián, bienvenido. Dios tiene una palabra para ti. ¿Habrá alguien más que nos visite por primera vez? ¿Y no? ¿Todos somos de casa? Muy bien, gloria a Dios. Como usted sabe, nuestro amado apóstol y la familia pastoral fueron a ministrar a California, ¿verdad, Isaac? Pittsburgh. Entonces, no está el apóstol, está pastor Isaac, pastora Xochitl. Así es que, ¿cuántos bendicen la vida del apóstol? Y en un momentito más hacemos una oración para que Dios respalde y le dé palabra al apóstol y ministre más familias y vidas por allá. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿De verdad trajo Biblia? ¿Impresa, digital? Por favor, abra su Biblia y vaya conmigo a Mateo capítulo número 13. Mateo capítulo número 13. Y cuando usted lo tenga, ¿qué tal si se pone de pie por respeto a la palabra de Dios? Mateo capítulo 13, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 9. Yo sé que usted ya se sabe esta historia. Se sabe esta parábola, usted es un conocedor de la palabra de Dios. ¿Listo, hermano? ¿Le parece bien si leemos 1 y 1? Gloria a Dios. Empiezo yo en el 1, usted el 2 y así sucesivamente, ¿ok? Y el 9 lo vamos a leer todos juntos, amado hermano. ¿Listo? La palabra del Señor enseña y dice así. En ese mismo día salió de la casa y ¿qué hizo, hermano? Se sentó a la orilla del mar. ¿Usted? ¿Qué tal si lo lee aquí en la pantalla para que todos leamos lo mismo? ¿Sí? ¿Listo? 1, 2, 3, el 2. Tres. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4, ¿usted? Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. ¿Usted? Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 8. Todos juntos. Y el que tiene oído, que oiga. Dígale al que tiene al lado, si tienes oídos, oye. Hacemos una oración y también oramos por nuestro apóstol. Amén. ¿Sí, amén? ¿Me escuchó, hermano? Hacemos una oración, pero también pedimos por el siervo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de todos y cada uno de nosotros. Creemos que nosotros somos esa buena tierra en donde puede ser sembrada la semilla de tu palabra y que en tu tiempo producirá el fruto que tú quieras que produzca. También te pedimos por nuestro apóstol
Ernesto, Señor, que tú lo respaldes a donde va a ir, que tú le des palabra, Dios. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo que lo utilice y que hables a través de tu siervo. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Llévalos con bien, con bendición, pero también tráelos así, Padre. Envía a tus ángeles que estén con ellos, pero también con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes ocupar tu lugar, hermano. Déjeme compartirle algo, amado hermano. ¿Cuántos habían escuchado la parábola del sembrador? Bueno, más bien, ¿quién no la había escuchado? Todos, ¿verdad? Ok. En la Biblia nos enseña, amado hermano, un versículo bien interesante, y el versículo dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo. Todo lo que usted sembrare, eso mismo va a cosechar. Si usted siembra frijol, no le va a dar maíz, ¿cierto? Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Pero si usted siembra el terror, como ese meme, voy a llegar sembrando el terror, pues vamos a cosechar otra cosa, amado hermano. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Entonces vamos a empezar, amado hermano. Versículo 1, estamos leyendo Mateo 13, versículo 1, y vamos a empezar a analizar esta parábola. ¿Todo el mundo sabe qué es una parábola? Una parábola es una comparación de lo natural con lo espiritual. Amén. Es una comparación entre lo natural y lo espiritual. Aquí está enseñando el Señor acerca de la parábola del sembrador. Y empieza diciendo: ese mismo día Jesús salió ¿de dónde, hermano? Salió de la casa y ¿qué hizo? Se sentó a la orilla del mar. Note esto y vea, esto es bien importante, amado hermano. ¿En dónde estaba? ¿Y a dónde se sentó? Esto es importante, ¿sabe por qué? En cuanto empecemos a desarrollar el tema, se va a dar cuenta usted que cada uno de nosotros no solamente se puede quedar en la orilla. Tú y yo podemos ir al mar, pero tal vez nada más podemos ir a ver. Pero no es la misma sensación, no es la misma experiencia. Ir al mar a ver, o que metas nada más tus piecitos, a que te metas a lo profundo y te dé una buena revolcada a una ola. No es lo mismo, traes una experiencia diferente. Si vas y nada más te quedas ahí mirando, agarrando conchitas o caracoles, no hay caracoles, ¿verdad? Pero conchitas sí hay. Pero usted trae una experiencia diferente cuando se mete al mar. 2, versículo 2. Estos dos versículos vamos a entenderlos bien. Versículo 2, porfa. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió ¿a dónde, hermano? Y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Note algo, primero estaba en la orilla y en la orilla se sentó. Y después cuando vino la multitud a él para enseñarles, ahora él subió a la barca. ¿Y qué hizo ahora, hermano? Entonces, podemos ver que hay dos dimensiones, una dimensión terrenal a una dimensión en donde ya está arriba de la barca. ¿Sí me sigue? Usted y yo, cuando leemos la Biblia, no solamente tenemos que leerla como si fuera una revista, tenemos que ir a la profundidad para comprender el mensaje que nos quiere trasladar la Biblia. Porque muchas veces, no sé si te pasó a ti, pero a mí sí me pasó, agarraba la Biblia, amado hermano, y me daba sueño. ¿Te suena familiar? O lees y dices, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué tan? Y más utiliza un lenguaje un tanto como españolesco, ¿cierto? Como ustedes, vosotros, amados. Entonces, si esto te lo lee un curito, un sacerdote, pues tal vez le da otro tono, ¿verdad? Pero nosotros cuando la leemos, muchas veces no la entendemos. Y necesitamos leer una versión al lenguaje actual para que podamos entender qué nos está dando, o más bien podamos captar la idea de qué nos está hablando la palabra de Dios. Note que Jesús al empezar estaba a la orilla, pero cuando vino las multitudes para que Él les enseñara, entonces Él fue más a lo profundo. Y vea por qué dice a continuación, versículo 3. Y les habló muchas cosas como
por parábolas. Es decir, no les hablaba las cosas como son, sino que estaba haciendo una comparación de lo natural con lo espiritual. ¿Para qué? Para que muchos oyendo no oigan y oyendo no entiendan. Vea, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador, ¿a qué salió, amado hermano? 4. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Vamos a analizar esto. Primera tierra, ¿en dónde cayó la semilla? Junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. 5. Y otra parte cayó en pedregales, en donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó. ¿Por qué, hermano? ¿Qué demostró Jesús cuando estaba a la orilla y después fue a la barca? Que fue hacia una profundidad. Tú y yo tenemos que entender la palabra, pero no solamente leerla, sino entenderla, ir a lo profundo. Por eso muchos de los predicadores vienen y utilizan diccionarios, utilizan comentaristas bíblicos. ¿Por qué? Porque hay que ahondar más en la palabra. Yo no te puedo venir y decir nada más lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso tú también lo has leído. Mas sin en cambio los que predican tenemos que esforzarnos para venir y traerte una revelación de parte de Dios y de que algo te hable de la Biblia y que algo que impacte tu vida y pueda ser transformada, ¿cierto? Entonces, la primera semilla cayó ¿en dónde, hermano? En la orilla o junto al camino. La segunda semilla cayó ¿en dónde? Entonces podemos ver que son dos tipos de tierra diferentes. Uno junto al camino y otro entre pedregales. Y creció rápido, ¿por qué, hermano? Porque no había profundidad. Siguiente. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía, se secó. 7. Otra parte cayó ¿en dónde, hermano? Y los espinos crecieron ¿y qué pasó? 8. Y otra parte cayó en tierra buena y dio frutos. Algunas semillas al 100 por 1, otras al 60 y otras al... Entonces, ¿cuántos tipos de tierra podemos ver que mencionó el Señor Jesús en esta parábola? ¿Seguros? 4 tipos de tierras. Dígame de este lado una. La primera tierra, ¿en dónde cayó la semilla? Junto al camino. Después, y después, espinos, y luego en buena tierra. Podemos ver que hay 4 tipos de tierras. Y usted se dará cuenta más adelante, conforme vamos leyendo, que cada tierra representa tu corazón y mi corazón. La semilla es la palabra de Dios. Siguiente. Y el que tiene oídos, ¿qué va a pasar, hermano? Pero esto se oye medio incongruente, ¿no? Todos tenemos oído y todos oímos. Pero muchas veces nos han explicado y usted mismo lo sabe, que una cosa es oír y otra es... Y hay una gran diferencia, porque el escuchar es oír con atención, poner atención al mensaje. ¿Sabes por qué, amado hermano? Más adelante nos descifra todo el mensaje. ¿Por qué hay que escuchar la palabra de Dios? Mira, ve conmigo hasta el versículo número 19. ¿Listo? A todo el que oye la palabra del reino. ¿Se da cuenta? Todo el que oye la palabra del reino. Pero acá hay una gran diferencia, amado hermano. En este recinto, en este lugar, la mayoría puede estar escuchando mi voz. La mayoría. Pero hay una gran diferencia en lo que viene. Y todo aquel que oye la palabra del reino. ¿Pero qué pasa? Pero no la entiende. Entonces, ese tipo de gente que oye, pero no está entendiendo el mensaje, entonces esa palabra, esa semilla está colocándose en un cierto tipo de tierra. ¿Cuál sería? Junto al camino. La primera tierra que vimos. Vea, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa, hermano? El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? ¿Te das cuenta que la tierra es figura de tu corazón? Cuando tú no entiendes la palabra de Dios, puede venir el enemigo y muy fácil se la roba. ¿Y cómo es esto, amado hermano? Te puede dar sueño. O resulta que te llega un mensajito ahí en el teléfono. Y en eso que tú volteaste, pierdes el hilo. Esto nos pasó mucho ¿cuántos fueron? Todos fuimos jóvenes. No sé si te pasó a ti, hermano, pero me pasó a mí. Un día estaba yo en la prepa, bueno, en el Cebetis. Y por primera vez quise poner atención a una clase, hermano.
Entonces me senté, así como el Señor Jesús se sentó. Y cuando abrí mis ojos, en el pizarrón vi puras letras. Y me quedé, ¿qué clase es esta? ¿Es matemáticas o qué clase es? En matemáticas nos enseñan números. Y me puse a pensar súper rápido y dije, ¿en qué momento pasamos, Memo, de los números a las letras? Me di cuenta que no sé si tenga déficit de atención, pero ciertamente nunca puse atención para darme cuenta a cuándo cambiaron las letras en números. Tú y yo nos pasa lo mismo. No te das cuenta, de repente el predicador suelta una palabra y dices, ¿por qué dijo eso? Porque no seguiste el hilo. Porque en un momento te desconectaste. Porque en un momento la buena semilla de la palabra cayó no en el camino correcto, sino junto al camino. Y vino entonces el maligno y con una pequeña distracción, ¡pum!, tú perdiste la bendición, tú perdiste el hilo de poder caminar sobre la palabra. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos caminar sobre algo que no entendemos. Por eso le dijeron al profeta, escribe la visión en tablas, para que se pueda leer de corrido, o para que pueda avanzar el que la lee. ¿Y qué pasa, amado hermano? Muchas veces tú y yo, o más bien, no tenemos la capacidad para retener todo el mensaje, ¿cierto? Y algunos anotamos ciertos puntos que nos parecen a nosotros principales. Pero si no entendemos la mayoría del mensaje, no vamos a poder transmitirlo y caminar sobre ese mensaje. Siguiente, por favor. Entonces, a lo que te quiero llevar, esto es solamente la introducción, no quiero hablar de la parábola del sembrador. Y aquel que se sembró la semilla entre pedregales, segundo tipo de tierra, este es aquel igual, al igual que el primero también la oye, ¿cierto? Pero como no la entendió, se perdió el mensaje. Este también la está oyendo, pero ahora, ¿qué pasa, amado hermano? Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida, gloria a Dios, la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Entonces te das cuenta que no solamente es escuchar, no solamente es venir el día lunes, el día miércoles, el día domingo, sino que es una responsabilidad compartida. El predicador se tiene que preparar para darte el mensaje, pero tú tienes que prepararte en casa y volver a leer para asegurarte que lo que te están predicando realmente es la palabra del Señor. Porque aquí muchas veces, no sé si les ha pasado a los predicadores, en el nerviosismo decimos una cosa por otra. O decimos un versículo por otro. Y muchas veces por no leer lo damos por hecho. Entonces ahí ciertamente ya hay una distorsión. Ya no se va a explicar lo mismo porque nos estamos refiriendo a diferentes cosas. ¿Sí me sigue? Entonces, si tú no llegas a casa y vuelves a leer, esa parte de la semilla va a caer entre pedregales y no va a tener profundidad. Y ese es un gran riesgo. ¿Sabes por qué? Porque mira, como no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es como, hermano, es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y no sé si te pasó a ti, me pasó a mí. Recién convertido decía, pero me iba mejor cuando estaba en el mundo. Y por más que entendía la palabra, por más que leía la palabra y me metía a orar, no la estaba entendiendo. Y cuando venían los problemas, ay Dios, pero ¿por qué a mí? Todo a mí, todo a mí. Pero si yo te sirvo, es que una parte cayó entre pedregales, en donde no hay profundidad. Tú y yo tenemos que acimentarnos, tú y yo tenemos que arraigarnos, tú y yo tenemos que aprender a estar firmes en la roca que es Jesucristo. Tú y yo no solamente podemos venir a escuchar, tenemos que venir y entender el mensaje. Por eso la palabra sentarse, miren, no se lo pasé al hermano Marco, pero va a tener que creer, amado hermano. Los que tienen diccionario, o los que tienen Biblias electrónicas, esta definición está en el diccionario clave, ¿ok? Diccionario clave. La palabra sentarse significa poner una base. Si usted le pone, en el pasaje en donde Jesús se sentó a la orilla y después fue y se sentó en la barca, le pica en la palabra 2 veces sentarse y le va a dar enseguida, en el diccionario clave le va a dar enseguida. Sentarse quiere decir poner una base. 2, sentarse es establecer o fundamentar. Y tú y yo estamos llamados a fundamentar y cimentar nuestra fe. Y número 3, poner, afianzar y crear. ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús estaba poniendo primero las bases? Por eso primero lo demostró con un acto natural. Fue y se sentó. ¿Por qué? Porque el sentarse es afirmar, el sentarse es crear, el sentarse es establecer bases.
Entonces, con un ejemplo natural les estaba enseñando algo espiritual. Tú y yo tenemos que aprender a cimentarnos en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a ir más al fondo para comprender la palabra de Dios. El sentarse es poner una base, es establecer, es fundamentar, es afianzar, es crear. ¿Cuántos tipos de tierras hemos visto hasta ahorita, hermano? 2. Junto al camino y entre espinos. Ambos dos oyeron la palabra. Uno la oyó, pero no la entendió. Entonces vino el maligno y la arrebató. El segundo cayó entre pedregales, la oyó, pero como no se cimentó, no se fundamentó, enseguida creció, gloria a Dios. Pero vinieron las aflicciones, va para abajo. 3. Siguiente. 20. Y aquel en quien se sembró la semilla, ¿en dónde, hermano? Tercer tipo de tierra, que son figuras de nuestro corazón. Este es aquel que también, al igual que los dos anteriores, también oye la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? No sé si te ha pasado a ti, que muchas veces quieres venir al culto y de repente te sale una chamba. Oh, está súper bueno la chamba. Voy a dejar de ganar, no sé, 100,000 varos, 50 pesos. No sé, alguna cantidad, hermano. El culto, hijo, hermano. Las aflicciones de este mundo, las preocupaciones del mundo y el engaño de... El principio de todos los males es el amor. ¿Te das cuenta cómo hay una balanza ahí? Hay una medida, amado hermano. No sé tú en cuál te has puesto, pero muchas veces pesa más la lana. ¿Sabes por qué? Porque hay preocupaciones ciertamente de la vida. Porque hay que proveer para una familia. Porque hay deudas que pagar, ¿sí o no? Y muchas veces se inclina, es que si voy, pues voy a dejar de ganar lana. Y tengo que pagar ciertas cosas. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la colegia y lo que tú quieras, amado hermano. Pero hay una cierta parte de nuestro corazón que se inclina. Entonces, viene esa palabra, sí está creciendo, pero también está creciendo entre espinos. Y llega a un punto en donde la va a ahogar. ¿Y cuándo se ahoga esto? Cuando estamos llenos de deudas, cuando estamos llenos de aflicciones. Muchas veces, ¿sabe por qué no venimos al culto? Es que tengo que pagar 40,000 varos, 70,000, 80,000. Y si voy, dejo de ganar 2,000, 3,000 que me pueden ayudar. Esos tipos de aflicciones, ese es un tipo de tierra entre espinos. Ya vimos que los tres, tanto junto al camino, como entre pedregales y entre espinos, todos oyen la palabra. Pero ¿en qué radica que tú y yo demos fruto, amado hermano? Radica en que no solamente la oigamos, sino que la entendamos, sino que profundicemos. ¿Y qué más? Y que nuestro corazón esté perfectamente equilibrado. ¿Por qué? Vea el cuarto tipo de tierra. Pero, déjalo ahí otro ratito. Y aquel en quien se sembró la semilla de entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin. Y en el año de los frutos tú y yo estamos llamados a dar fruto. Pero entonces, ¿por qué no estamos dando fruto, hermano? Porque no estamos oyendo la palabra, o sí la estamos oyendo, pero no la estamos entendiendo. ¿Pero por qué no doy fruto? Porque la estoy oyendo, pero no me voy a cimentar, no me voy a profundizar. ¿Por qué no doy fruto? Porque las aflicciones están ahogando la palabra. No que la palabra esté mal, sino que le estoy dando prioridad a otra cosa. Por eso me quedo sin fruto en el año de los frutos. Siguiente. Es la introducción, hermano, es la introducción. Ahora ya nos vamos de volada. Siguiente. Ahí. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena. Diga conmigo, yo soy tierra buena. ¿Y qué tal si se lo cree? Yo soy tierra buena. Este es el que oye la palabra. Vea. ¿Y el primero se recuerda qué pasaba? No la entendía. Y este es el que oye la palabra y la entiende. Y en automático, este sí da fruto. Y produce uno al 100, uno al 60 y otro al 30. Entonces, ¿en qué radica que tú y yo demos fruto? En que entendamos lo que estamos oyendo. Porque no tenemos toda la capacidad para retener el mensaje, pero una sola palabra de parte de Dios nos puede cambiar nuestra vida, nos puede dar un cambio, un giro total. Ahora, si entremos, después de esta
introducción un poco extensa. Entonces, ¿qué se puede sembrar, hermano? Número uno, y como ya vimos, la palabra de Dios. ¿En dónde se puede sembrar? En nuestro corazón. ¿Qué más? Mismo capítulo 13 de Mateo. Ahora ve conmigo al versículo número 24. Siguiente. ¿Qué más se puede sembrar? Y les habló otra comparación de lo natural con lo espiritual. Y ahora les dijo, y Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró, ¿qué, hermano? ¿Una mala semilla? No es que la palabra sea mala, no es que el hermano te dé hueva como hable, es que no estamos oyendo. Vea, y sembró buena semilla en su campo. Y quedamos que el campo es nuestro. Siguiente, 25. Pero mientras los hombres, ¿qué pasó, hermano? Despierta al que tienes al lado. Pero mientras los hombres dormían, ¿te das cuenta que tú y yo tenemos un enemigo que nos odia? Y vino y sembró. Entonces no solamente se puede sembrar la palabra de Dios, también se puede sembrar cizaña. Dile al que tienes al lado y te cae mal, no seas cizañoso. Santo Dios. Y vea, y el enemigo sembró cizaña entre el trigo. Y como usted ya lo sabe, y como ya nos lo han explicado muchas veces, el trigo y la cizaña si a mí me dicen, me dan una rama de cizaña, ni siquiera sabría si es de cizaña o de trigo, porque no la conozco. Ya. Ese es el problema de desconocer las cosas. Que puedes dar por hecho que sí es, cuando no lo es. O cuando te mandan a traer cilantro y traes, santo Dios. O cuando te manda tu mamá y te manda a traer un pan molido y vas, pan molido. ¿Me da un palmolive? Me pasó a mí cuando tenía como 8 años. Hermano. 8 o 9 años. Los inconscientes de mi papá y mi mamá me mandaron a la tienda a comprar un pan molido para los bisteces empanizados. Entonces, pues no sé si yo era muy lento, iba pan molido. Y llegué y con mi mamá y le di un jabón, hermano. ¿Ve usted la cicatriz que tengo acá? No me aventó el jabón, me caí yo. Pero le faltó poco para aventarme el jabón. ¿Por qué? Porque en las muchas repeticiones podemos dar por hecho una cosa que no es cierta. Usted y yo podemos escuchar muchas veces una mentira y vamos a creer que es una verdad. Por eso en los últimos tiempos usted y yo tenemos que discernir, dice la palabra de Dios, la luz entre la luz. Y este es un verdadero, no voy a decir problema, es algo que tenemos que ocuparnos. ¿Por qué, hermano? En los últimos tiempos se va a levantar falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros que te van a enseñar una aparente verdad para desviarte. Y ese es el tema importante, porque si tú y yo no leemos y nos hablan con la Biblia una mentira, vamos a creer que es una verdad. Muchas veces, no sé si se ha dado cuenta, pero queremos acomodar el mensaje para que no suene rudo, para que suene bonito, ¿cierto? Pero el mensaje tiene que quedarse tal cual es. Por eso a los profetas no los querían, porque los profetas soltaban el mensaje tal cual era. Tú y yo tenemos que tener esa habilidad, amado hermano, de aprendernos, no aprenderlo, sino comprender la palabra de Dios, entenderla. ¿Por qué? Porque entonces voy a dar fruto. ¿Por qué? Porque entonces no voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque ahora sé que se puede sembrar la palabra, pero también me pueden sembrar cizaña. ¿Qué más se puede sembrar, hermano? ¿Qué más se puede sembrar? Siguiente, ahí mismo, capítulo número 13. Ahora vamos a ver la parábola, capítulo 13, verso 31. Sale. Le refirió otra parábola, que quedamos que es una comparación de lo natural con lo espiritual, ¿ok? Para entender una verdad. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que en las tres parábolas está hablando del reino de los? Ok,
El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. ¿En dónde, hermano? Entonces, la palabra la puede sembrar un predicador. La palabra también la puede sembrar un enemigo. Pero hay un tercer tipo. La palabra yo mismo me la puedo sembrar. Vea. Y él le refirió otra parábola. Y el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. ¿En dónde? Siguiente. Y que de todas las semillas es la más, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Ok, ¿qué más se puede sembrar? Si tuvieras fe como un grano de, entonces también puedo sembrar, yo mismo me puedo sembrar fe. Ya sé que el predicador me puede sembrar la palabra. Ya sé que el enemigo me puede sembrar cizaña, pero yo mismo puedo sembrar fe. Y la fe viene por él. El que oye la palabra y no la entiende. El que oye la palabra, pero no hay profundidad. El que oye la palabra, pero las aflicciones lo ahogan. Entonces, la fe viene por él. Tú y yo, ¿cómo sembramos fe en nuestra vida? Oyendo palabra de Dios. Oyendo palabra de Dios. ¿Cómo desarrollo mi fe? Y esto siempre lo decimos en el hospital, para que la gente desarrolle y pueda alcanzar un milagro. ¿Cómo obtengo fe? 1, cuando oigo la palabra de Dios. 2, cuando veo que Dios hace un milagro con alguien más. Y 3, cuando lo experimento yo mismo. Y digo, pues, si lo hizo con ese, que no lo haga conmigo. Así como me dijeron a mí en la prisión, ¿cómo? ¿Te cambiaron o qué? Si te cambió Dios a ti, ¿me puede cambiar a mí? Uno de la prisión, y yo, inocente, hermano. ¿Y qué hiciste, mi carnalito, para estar acá? Nada, macheteé a mi suegro. ¿En qué concepto me tenía? Si el que macheteó a su suegro dice que yo pude cambiar, entonces él puede cambiar. ¿En qué concepto me tenía a mí? Entonces yo puedo desarrollar fe oyendo la palabra de Dios, viendo cómo los demás alcanzan un milagro. Y 3, que yo mismo experimente ese milagro. Entonces mi fe va a crecer de una fe pequeña hasta una fe muy grande. De la fe que me alcanza para la salvación hasta la fe para hacer milagros. Pero ¿cómo viene esa fe? Por el oír. Pero el oír, ¿cómo? Atentamente, comprendiendo el mensaje. ¿Qué más se puede sembrar, amado hermano? Vaya conmigo al Proverbios capítulo 22, verso 8. Y aquí es un claro ejemplo cuando usted y yo no ahondamos, no vamos a la profundidad y nos quedamos con solamente una versión. Estamos leyendo Proverbios capítulo 22, verso 8. El que siembra iniquidad segará y la vara de su furor perecerá. ¿A qué le suena esto, hermano? ¿A qué le suena iniquidad? ¿En tu vocabulario está la palabra iniquidad? Mira, pone versión NBI, nueva versión internacional. Mira cómo cambia cuando tú y yo leemos una versión entendible. Pon la versión NBI, por favor. ¿Sí la tienes? Yo he visto que la ponen aquí. ¿Ya? El que siembra maldad va a cosechar. No seas maldoso, hermano. ¿Alguna vez ha hecho alguna maldad? Mejor no me diga. El que siembra maldad va a cosechar. Y esto nos lleva a un versículo. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Si usted siembra maldad, ¿qué va a obtener, hermano? Y la vara de su ira será destruida. Entonces, ¿se puede sembrar? Ayúdeme, hermano, ayúdeme en lo que yo me amarro aquí mi zapatito, porque no está alguien que amarra zapatos. ¿Qué se puede sembrar, hermano? Ayúdeme. ¿Qué es lo primero que vimos que se puede sembrar? La palabra. 2, ¿qué más se puede sembrar? La cizaña. ¿Qué más se puede sembrar? Fe. Ahora, ¿quién siembra la palabra? ¿El sembrador o el predicador? ¿Quién siembra la cizaña? El enemigo. ¿Quién siembra la fe? Nosotros mismos. Y otro ejemplo, el que siembra maldad va a cosechar
Desgracia. Ahora ayúdame y dile al que tienes a un lado. Primero fuiste semilla, pero dile. Se oye raro, ¿verdad? Primero fuiste semilla. Mira, ve conmigo a Primera de Corintios, capítulo número 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 15. ¿Qué tiempo vamos, amigo? Y verso 35. Gracias. Perfecto. Estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 5. Usted y yo, antes de tener ese cuerpezote que ahora tenemos, primero fuimos una semilla, hermano. Vea. Tal vez alguien pregunta, aquí estaba Pablo hablando a los corintios, y muchos corintios decían que no había resurrección de los muertos. Y Pablo les decía en el contexto, si no hay resurrección, entonces Cristo nunca murió. Y si murió fue en vano. Porque muchos decían que no hay resurrección. Y tú y yo es uno de los primeros rudimentos de la fe. No, déjame analizar algo. ¿Cuántos conocen los rudimentos de la fe? ¿Sabes en qué estás fundamentando tu fe? Ese es un momento incómodo, porque llegas con alguien que profesa una fe que es diferente a la tuya y está tan adoctrinado, pero mal adoctrinado, que lo que él te dice, te quedas así como que será o no será. Pero ¿por qué me hace sentir incómodo? Porque yo mismo no sé en qué estoy fundamentando mi fe. Solamente digo, estoy fundamentando mi fe en Cristo. Libro de los Hebreos, capítulo número 6, nos habla acerca de los rudimentos de la fe. Lo pones rápido y después regresamos a este. Hebreos, capítulo número 6. Vea, para que no nos quedemos así como que, ay, ¿cuál es, hermano? Ya me dijiste y ahora, sácame de la... Ok, por tanto, dejando las enseñanzas, ¿cómo? Entonces va a hablar de enseñanzas elementales. Y que avancemos hacia ¿dónde? ¿Te das cuenta cómo todo el tiempo no quiere que nos quedamos en ignorancia? No quiere que la palabra ignorante se oye duro y se oye feo, pero la ignorancia es desconocer algo. Pero muchas veces todos hemos sido esa persona que desconoce algo, ¿cierto? Para no decir ignorantes. Entonces, no se sienta mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia ¿dónde, hermano? Y la madurez es establecerse, la madurez es fundamentarnos, es cimentarnos en Cristo, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Si cada acto que tú y yo hacemos no nos lleva al arrepentimiento genuino, no estamos bien, amado hermano. Porque la palabra de Juan el Bautista predicaba el bautismo para el arrepentimiento de pecados. Tú y yo tenemos que saber que tenemos que fundamentar nuestra fe en arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque si yo estoy verdaderamente arrepentido, no voy a volver a caer en el pecado. Pero si yo no me arrepiento, no sentí arrepentimiento, sino que sentí eso, remordimiento nada más. Es que, hijo, ahora sí me pasé. Pero lo vuelvo a hacer. Entonces nada más sentí remordimiento. Primer fundamento, tenemos que tener arrepentimiento de obras muertas. Número 2, ¿qué más, hermano? Fe en Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo me voy a acercar a Dios? El que se acerca debe creer que Él existe y que aparte Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, arrepentimiento, fe en Dios. Siguiente. Enseñanza sobre lavamiento. En otras versiones dice, enseñanza acerca del bautismo en agua. Imposición de manos. En otra versión dice, imposición para recibir el Espíritu Santo. Pero ¿por qué me bautizo, oyes? ¿Por qué nos bautizamos? Entonces tú y yo tenemos que cimentar nuestra fe. Debemos de arrepentirnos de nuestras obras o del pecado. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, bautizarnos en agua para que entonces haya imposición de manos y venga el Espíritu Santo. Felipe el evangelista, cuando es guiado por el Espíritu Santo en el camino desierto, le dice el Espíritu Santo, ve y acércate a ese carruaje en el camino desierto. Y le pregunta al eunuco etíope, oye, se acerca y oye que va leyendo al profeta Isaías. ¿Y sabes qué le dice? ¿Entiendes lo que lees? ¿Te das cuenta cómo
tú y yo no solamente tenemos que oír, tenemos que entender el mensaje. Y enseguida le dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Lo invita a subir al carruaje y en un transcurso lo empieza a evangelizar, lo empieza a adoctrinar. Llega a un punto en donde encuentran un oasis o un lago. ¿Y qué dice el etíope? Mira, ahí hay. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Arrepentimiento, puso la fe en Dios, seguramente le habló del bautismo. Tú y yo tenemos que aprender a fundamentar nuestra fe, amado hermano. ¿Por qué? Enseñanza sobre lavamientos, o ese es bautismo en agua. Imposición de manos, o bautismo del Espíritu Santo. ¿Y en qué más fundamentamos nuestra fe, hermano? En la resurrección. Tú y yo vamos a resucitar algún día. No nos vamos a quedar en esta tierra. En esta tierra se queda el cuerpo natural. En esta tierra se queda el cuerpo viciado. En esta tierra se queda el cuerpo enfermo. En esta tierra se queda este estuche, amado hermano. ¿Se recuerda cuando alguien fallece? Siempre tocan este punto. Nosotros somos, ayúdeme, seres tripartitos. Y somos espíritu, alma y cuerpo. ¿El espíritu a dónde vuelve? A Dios que dio el soplo de vida, el ruaj, ¿cierto? ¿El cuerpo a dónde vuelve? ¿De dónde fue tomado? Al polvo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está en juego? Nuestra. ¿Y qué es el alma? En donde están las emociones, las intenciones, el razonamiento, los sentimientos. Tú y yo no solamente venimos a esta tierra con un propósito en específico, pero muchas veces desconocemos nuestro propósito. Entonces, además de arrepentirnos, de poner la fe en Dios, del bautismo en agua y del Espíritu Santo, tenemos que fundamentar nuestra fe en la resurrección de los muertos. Pero también, ¿sabes qué? Saber que va a haber un juicio. En la Biblia dice que cada acto que cometamos, daremos cuenta, amado hermano. Vayamos ahora sí, Corintios capítulo número 15, versículo 34. 35. ¿Los tiene? Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Te has preguntado? Y por eso hay doctrinas erróneas en donde dicen que no hay resurrección, sino reencarnación. Y muchos creen que vamos a resucitar en algún animal o en alguna planta. ¿O en qué, hermana? Reencarnar, perdóneme. Reencarnar. Muchos dicen que van a reencarnar en no sé qué, en no sé cuándo. Pero entonces tú y yo tenemos que entender que no vamos a reencarnar, que vamos a resucitar. ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? 36. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes. Siguiente. Ay. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino que siembras, hermano, el grano desnudo. Quizás de trigo, ¿se recuerda la parábola del trigo y la? Quizás de trigo o quizás de alguna otra especie. Siguiente. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla le da su ¿qué? ¿Te das cuenta cómo tú y yo primero fuimos semillas? Y si tú le picas 2 veces a la palabra semilla, te va a llevar al diccionario, si tienes Biblia electrónica, al diccionario Strong. Y me doy cuenta que el diccionario Strong dice que la semilla en el griego es la palabra esperma. De la raíz semen, semilla. Y cuando tú y yo éramos unos ajolotitos, ahí, ¿cierto? Entonces éramos una semilla. Y fuimos a
¿A dónde fuimos, hermano? Ayúdeme, no sea así, hermano. ¿Te das cuenta que antes de tener ese cuerpezote que ahora tienes, de campeón, de campeona, de modelo, modela, no, ¿verdad? Fuiste una semilla. ¿Cuántos han perdido un familiar, hermano? Hace tiempo, como usted sabe, dedico parte a hacer del tiempo a hacer mensajes y no sé cuándo predicarlos. No sé cuándo. Hay predicaciones o mensajes que a mi punto de vista no tienen sentido. Pero más adelante en la vida, Dios te va enseñando cada cosa. Hace 2 meses, yo perdí una tía que era como mi abuelita. Yo no podía entender cuando el dolor que sentía alguien más. ¿Por qué? Porque yo no había experimentado la pérdida de un ser querido o de un ser cercano. La muerte es parte del proceso de la vida. Todos nos queremos ir con Cristo, pero pocos quieren morir. Estaba en el velorio, creo que estaba Chay y el apóstol, y Dios hablándome. Es cierto que se siembra palabra, es cierto que siembras fe, es cierto que se siembra cizaña, es cierto que se siembra desdicha o discusión. Pero llega un tiempo en la vida en donde te toca llevar a tu ser querido y sembrarlo. En donde ese cuerpo natural, ahí queda. El espíritu regresa al Padre. ¿Te das cuenta que en la Biblia todo lo dice y todo lo explica? Pero tú y yo tenemos que entender el mensaje. Seguimos en ese mismo versículo, hermano. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Siguiente. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Y todas ellas fueron semillas en algún tiempo. Asimismo hay cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Siguiente. Hay una gloria del sol y una gloria de la luna, la gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Tú y yo no vamos a ser los mismos. Cada uno es una propia semilla y cada uno viene con un propósito. Y no solamente vino y nació nada más para crecer y morir, sino que naciste para dar fruto, naciste para venir a dar vida, naciste para venir y ser un propósito de parte de Dios, para venir y darle una palabra a alguien. No naciste sin un propósito. Cada sufrimiento que has tenido es con un propósito. ¿Para qué? Para que tú puedas ser ese sembrador de palabra, para que tú puedas ser ese sembrador de fe, para que tú puedas aprender y entender el mensaje que en cada acción que cometemos estamos sembrando fe, estamos sembrando palabra. Pero muchas veces en ese inter o en ese desconocimiento puede ser que también estemos sembrando discordia, puede ser que también estemos sembrando cizaña. Es importante que tú y yo aprendamos a cimentarnos en la palabra de Dios. Siguiente. Así es también la resurrección. ¿De quién, hermano? Se siembra un cuerpo corruptible, pero resucita ¿quién, hermano?
un cuerpo incorruptible. Se siembra un cuerpo que se llenó de corrupción, pero va a resucitar uno que ya no tiene corrupción. Un cuerpo incorruptible. Siguiente. Se siembra un cuerpo, vea hermano, además que 43. Se siembra un cuerpo, pero va a resucitar uno en gloria. El familiar que tú y yo dejamos de ver, algún día lo vamos a volver a ver cuando resucitemos, amado hermano. Y ya no vamos a ver al familiar enfermo, ya no lo vamos a ver contaminado, ya no lo vamos a ver viciado. Ahora lo vamos a ver con un cuerpo resucitado de gloria, con un cuerpo resucitado en poder. No el familiar que dejamos, no el familiar que fuimos y con lágrimas sembramos, sino un familiar, alguien que ya no está en corrupción, alguien que ya no está en deshonra. Por eso dice la Biblia, el que con lágrimas va sembrando la semilla de la palabra, regresará con gritos de júbilo. Es cierto que te dolió ver a tu familiar, despedirlo, y pensaste que no más lo volverías a ver, pero un día lo volveremos a ver con un cuerpo glorificado, y también nosotros. El mensaje de hoy es: ciméntate en la palabra de Dios. No solamente la lea superficialmente, no solamente en la orilla, vea la profundidad. El mensaje del día de hoy es: sé consciente que todo el tiempo estamos sembrando palabra cuando evangelizas, cuando compartes de Cristo, cuando hablas de las buenas nuevas. Estás sembrando para ti mismo fe, pero a veces perdemos el control. A veces perdemos el enfoque y sembramos cizaña. Sembramos desdicha. También puedes sembrar tu economía, hermano. Mas el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, sigue sembrando tu tiempo, sigue sembrando economía, sigue esforzándote. Puedes sembrar tiempo, dinero y esfuerzo. A tu familiar lo vas a volver a ver, igual que yo. Y esa es la esperanza que tengo en mi Señor. Lo dejé de ver un momento, pero lo volveré a ver con un cuerpo glorificado. Póngase de pie. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos por un momento y ve hacia adentro, ve hacia ti mismo. ¿Qué has sembrado? ¿Cómo está la balanza en tu vida? ¿Has sembrado palabra? ¿Has sembrado fe? Y es que muchas veces venimos a la congregación a escuchar palabra, pero no la entendemos. Venimos cansados del trabajo. Y la Biblia dice que mientras los hombres dormían, viene el enemigo y siembra también cizaña. ¿A qué te quiero llevar con esto, hermano? Ve a las profundidades.
La Biblia no solo se lee en el culto, en la congregación. La Biblia la puedes leer en casa. Y que el Espíritu Santo te enseñe la veracidad de las Escrituras y te revele la palabra. No solo es para unos cuantos, es para todos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy digo convencido este versículo: mis hermanos y yo somos esa buena tierra en donde puede ser sembrada la semilla de tu palabra, y que en tu tiempo vamos a producir el fruto que tú quieras que produzcamos, al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero venimos a dar fruto, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti y en la vid verdadera, porque entonces podremos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús, siembra la semilla de tu palabra en el corazón de mis hermanos. Ellos son esa buena tierra. En el nombre de Jesús, hoy creemos que el mensaje no solamente se oyó, sino que se escuchó. Hoy creemos que el mensaje queda grabado en nuestros corazones por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo revele la palabra a mis hermanos, que los lleve a las profundidades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos aquellos que hemos sembrado un familiar, tenemos la esperanza en ti, Padre, en ti, mi Señor, que un día lo volveremos a ver, cuando tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo restaurado, un cuerpo espiritual, en donde dejemos atrás el cuerpo natural, el cuerpo terrenal, en el nombre de Cristo Jesús. Sigue sembrando, hermano. Sigue sembrando tu esfuerzo. Sigue esforzándote en la congregación. Ningún esfuerzo es en vano. Nada de lo que hagas por el Señor Jesús queda sin recompensa. Aún si llevas un vaso de agua, no se queda sin recompensa. Sigue sembrando tu esfuerzo en la congregación. Sigue sembrando tu tiempo, aquel tiempo que has dejado de trabajar para venir a la congregación. Sigue sembrando, amado hermano. Sigue sembrando la economía, porque al Padre le gusta y Él ama al que da con alegría. Sigue sembrando tu esfuerzo. En Él todo hay recompensa, amado hermano. Terminemos este tiempo diciéndole: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Terminemos adorando. Adora, hermano, vamos a adorar, vamos a adorarle. Gracias, Dios. Si el grano primero no muere, no puede dar fruto. Si el grano primero no cae a tierra, no puede producir vida. Si el grano primero no puede traer vida, no puede dar fruto. Sígate esforzando, sígate sembrando. Hazlo para Él. Hazlo sin medida, hazlo sin reservas, entrégate por completo a Él. No solamente te quedes en la orilla, ve a las profundidades con el Maestro. Ve y que te lleve Él de la mano. Súbete a la barca de Él, que te enseñe cómo tienes que vivir.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que nos has dado, Padre. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.